Que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Esta tarde tenemos consultorio jurídico. Recuerde, usted y yo tenemos una cita, así que por favor conéctese a Facebook Live, llámenos, escríbanos. Nos puede escribir al 310-2223-051, mensajes de WhatsApp, o nos puede llamar al 607-648-4820. Si quiere que hablemos, si quiere que resolvamos en vivo y en directo esa duda que puede ser jurídica o no. A veces no sabemos qué hacer con un trámite, a veces no sabemos a dónde tenemos que ir, si tenemos que llamar o tenemos que ir presencialmente, si tenemos que presentar un derecho de petición. Así que todas esas dudas que usted tenga, sean jurídicas o no, aquí si está a nuestro alcance, si está en nuestras manos, se lo vamos a resolver. Y recuerde, hoy consultorio jurídico. Ya vamos a empezar a resolver todas esas inquietudes que ustedes tengan. Les repito, 310-2223-051, nos puede escribir. Recuerde, por este número no les vamos a contestar. Por este número, 310-2223-051, solamente vamos a recibir mensajes de texto, mensajes de audio o, anímese, siempre se lo digo, envíenos un videíto, se hace un videíto con la pregunta, con la inquietud y aquí lo pasamos. Si quiere que hablemos los dos, que le resuelva su duda de manera personal, de manera directa, nos puede llamar al 607-648-4820. Y ya nos empiezan a llegar las preguntas a nuestro WhatsApp como la siguiente. Dice, buenas tardes, tenemos una sobrina que mi papá y mi mamá reconocieron como hija, pero nosotros los hermanos no estamos de acuerdo. ¿Se puede hacer algo? Soy Rodolfo. Bueno, Rodolfo, ¿qué le puedo decir? Cuando una persona es reconocida o es adoptada, no sabemos cómo se hizo este reconocimiento, debería haberse hecho mediante un proceso de adopción. A veces sencillamente las personas van a la notaría y allí los reconocen. Si el registro se hizo en debida forma, si esta niña está reconocida en debida forma, pues este registro le otorga todos los derechos como hija de la persona que la registró. Ustedes lo que tienen que hacer es revisar si ese registro se hizo en debida forma, si fue debidamente, legalmente realizado. Porque les repito, no es sencillamente que vamos a hacer el registro y cambiamos los apellidos, no. Tiene que haberse hecho de manera legal, tiene que haber de por medio un proceso de adopción, tienen que cumplirse ciertos requisitos. Si esto se hizo en debida forma y esta niña tiene los apellidos de su padre o de su madre, tiene derecho a heredar. ¿Por qué? Porque este es el requisito que exige, por ejemplo, para ser heredera en un proceso de sucesión, se exige el registro civil. Y si está registrada en debida forma, entonces pues tiene todos los derechos. ¿Por qué? Porque estos son los derechos que otorga la calidad de hija. Si está reconocida, tiene todos los derechos, así ustedes estén o no estén de acuerdo. Les recomiendo que revisen el proceso, cómo se hizo el proceso de registro. Bueno, ya a esta hora de la tarde ya nuestros televidentes empiezan a conectarse a través del 607-648-4820. Tenemos televidente en línea, Solandi, buenas tardes. Doctora Marlene, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Muy bien, de la linda y calurosa ciudad de Cúcuta. La linda y calurosa ciudad de Cúcuta, sí señora. Cuéntenos cuál es su inquietud.
Zulandi, le voy a pedir un favor. Bájele volumen a su televisor y me oye solo por el teléfono. Hablamos solo por el teléfono. ¿Ya? Ya. Zulandi, bueno. Abogada Marlene. Cuénteme qué es la inquietud. ¿Cuál es la inquietud? Bueno, mire, la inquietud es la siguiente. Mi hermana, en caso de fallecimiento de mi hermana y mi sobrina, ¿qué pasa con los bienes de ella y la pensión? Porque ella estuvo viviendo con un compañero permanente 20 años. ¿Y hace cuánto se separaron? Y hace 4 años, separación de hecho, él se fue. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con los bienes de ella y con la pensión, haciendo la salvedad que ella lo tiene a él registrado en el seguro? Muchas gracias, doctora Marlene, por lo que me pueda colaborar. Bueno, ¿qué le puedo decir? Con los bienes ya no pasaría nada. Recordemos que para que podamos reclamar en una unión marital, de hecho, la ley establece que son 2 años. 2 años contados a partir o de la separación o del fallecimiento de la persona, si estaban conviviendo ambos. Pero si ya hace 4 años que se separaron, pues este señor ya perdió la oportunidad para reclamar en cuanto a los bienes de la unión marital de hecho. En cuanto a la pensión, pues también allí hay establecidos unos requisitos. Él tendría que comprobar que estaba conviviendo con su hermana. Si él no puede probar al momento del fallecimiento de ella de manera contundente que él estaba viviendo con ella, es muy probable que a pesar de que esté ahí, pues no pueda acceder a la pensión. Tendrían ustedes que tener muy claro cuándo se fue él, hace cuánto que no tenía, por ejemplo, contacto con su hermana. Tendrían ustedes que tener testigos, en fin, estar como preparados para esta situación. Pero, les repito, en cuanto a la sociedad patrimonial, son 2 años después de la separación. Usted dice que hace 4, ya no habría lugar a reclamar. Y en cuanto a la pensión, pues ya existen unos requisitos que le va a pedir el fondo donde ella esté afiliado. Entonces, pues ahí no sabemos si tendrían ustedes que estar preparados para esto, porque la pensión sería para el hijo de ella. Si no hay hijo y si el señor no puede reclamar y si la mamá está viva o el papá, pues la pensión iría para ellos. Y continuamos con más mensajes de nuestros televidentes. Recuerde, 310-2223-051, nos puede escribir, nos puede enviar un mensaje de audio, un mensaje de video, o nos puede llamar al 607-648-4820. A través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje. Dice: buenas tardes, somos 3 hermanos que estamos preocupados porque mi hermano menor y su mujer no nos dejan ver a nuestra madre adulto mayor. Hemos escuchado que ha tenido algunas caídas, pero nos prohíben verla. ¿Qué podemos hacer? Soy Luis Arturo. Bueno, Luis Arturo, ustedes tienen derecho a ver a su mamá. Este es un derecho que a ustedes no se les puede negar. Ustedes pueden acudir a una comisaría de familia. Las comisarías de familia tienen la competencia para dirimir todos los temas relacionados con adultos mayores y pues con niños también. Algunas de estas competencias ahora pasaron a los consultorios jurídicos, pero las comisarías conservan algunas competencias. Entonces, ustedes pueden acudir a la comisaría de familia y allí regular el tema de las visitas, porque ustedes tienen derecho. Y a esta hora de la tarde tenemos para ustedes la siguiente recomendación. En Biocres desarrollamos productos de alta calidad y lo más importante, libres de sal y parabenos. Trabajamos en la creación de nuevas líneas de productos capilares como líneas especializadas para mujeres, hombres y niños. Síguenos en nuestras redes sociales como @biocresoficial. Y recuerde,
Si nos está viendo, también se puede conectar a través de Facebook Live. Ahí también usted en el chat que aparece nos puede dejar su inquietud. Si usted quiere que tratemos algún tema en especial, si usted tiene alguna inquietud y dice, bueno, yo quisiera saber más sobre esto, yo quisiera que explicaran más sobre alguna ley, algún trámite, en fin, todas esas inquietudes que a veces no sabemos a quién preguntarle, usted nos escribe a través del chat que tenemos en el Facebook Live o nos escribe a través del WhatsApp y nos dice cuál es su inquietud y sobre qué quisiera que habláramos en alguno de los programas futuros de Actúe en Derecho. Recuerde, nos puede llamar al 607-648-4820 o nos puede continuar escribiendo al 310-2223-051 como la siguiente persona que nos plantea esta inquietud. Buenas tardes, tengo 21 años, un hijo y estoy estudiando. ¿Puedo demandar por alimentos a mis padres y al padre del bebé por no responder? Bueno, dice que tiene 21 años y está estudiando. Tendríamos que revisar qué tipo de carrera es la que está haciendo, porque para reclamar alimentos no se pueden reclamar con cualquier tipo de estudio, no es porque yo esté haciendo un curso, no es porque esté haciendo algo, digamos un estudio informal, tiene que ser una carrera formal que no le permita a usted trabajar. En cuanto al padre del bebé, claro que lo puede demandar, pero recordemos que lo importante aquí es saber si la persona a la que usted va a demandar tiene capacidad económica, porque si la persona a la que usted demanda pues no trabaja, no tiene bienes, no tiene un negocio, digamos no hay que quitarle, va a ser bastante complicado que pueda responder por esos alimentos. Entonces lo primero que tiene que verificar es si el padre de su hijo tiene capacidad económica. Si no, hay otra alternativa y sería intentar demandar por alimentos para su bebé a los padres de él. Yo le sugiero que se acerque a un consultorio jurídico de una universidad. Allí la pueden asesorar en el tema de alimentos para que pueda saber exactamente y ya revisando pues el caso en particular si usted o su hijo pueden tener derecho a alimentos y cómo podrían reclamarlos. Entonces es importante porque como les hemos dicho muchas veces en este programa, es necesario conocer cada caso en particular, conocer las circunstancias, conocer la capacidad de sus padres, conocer la capacidad de los padres del bebé, del alimentante, en fin, es necesario mirar cada caso en particular. Dicen que la palabra preferida de los abogados es depende, pero es que realmente toda asesoría, toda solución de un caso depende de las circunstancias en particular, no podemos dar, digamos, como respuestas genéricas. Entonces, es por eso que la palabra favorita de los abogados es depende, porque todo depende de las circunstancias particulares de cada caso. Continúan nuestros televidentes contactándose a través del 310-2223-051. Nos escriben la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, tengo una deuda con una tienda de calzado, pero ellos me llaman para ponerme una hora y día de pago. Ellos dicen que si no lo hago me embargan. ¿Es verdad que pueden hacer esto? Ellos pueden colocar horario y fecha para que uno cancele. Soy Ronald. Bueno, Ronald, la verdad es que pues ellos en su misión de cobrar, porque ellos tienen el deber de cobrar ese dinero que usted les adeuda, le pueden decir que tiene que venir a tal hora y tiene que venir a tal fecha a cancelar. Es cierto, ellos pueden decir lo que quieran, pero para embargarlo, primero que todo tiene que mediar un proceso judicial, tienen que presentar una demanda ante un juzgado, el juzgado tiene que proferir un mandamiento de pago, esto es decirle a usted, señor Ronald, usted tiene que pagar
tanta cantidad de dinero, por esta deuda, por esto que usted tiene pendiente. Ellos, a motu propio, o sea, ellos mismos no lo pueden embargar, Ronald, no lo pueden embargar. Entonces es mejor que usted se acerque y trate de llegar a un acuerdo de pago. A esta hora de la tarde también vamos a saludar a todos nuestros fieles cibernautas, todas esas personas que se conectan con nosotros desde las 2 de la tarde, desde las 2:30, perdón, y que les agradecemos que estén ahí en sintonía todos los días. Tenemos conectado a esta hora de la tarde a Hernando Suárez Colorado. Hernando nos saluda desde Pereira. Tenemos a Marta Reyes se conecta desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Rosalvira Alvarado, buenas tardes, también se conecta desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Nubia Cáceres, tenemos a Wilson Freddy Cuesta. Wilson Freddy es un fiel televidente desde Quibdó. Tenemos a Omaira Álvarez Suárez desde la calurosa Barranca Bermeja. Tenemos a María Luisa Prada Gómez, tenemos a José Arias, tenemos a Pedro Jiménez, tenemos a Mari Tere, que es una fiel televidente desde Girón. Y continúan nuestros televidentes a través del 607-648-4820. Se conecta con nosotros Cecilia. Cecilia, buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes, doctora querida y apreciada, por todos los televidentes. Gracias, Cecilia. ¿En qué le puedo ayudar? Doctora, disculpe tanta molestia, es que yo llamaba para que se me orientara. Yo tengo una niña con un soldado profesional. Ella ya tiene, mi nombre es Cecilia Gómez, ella ya tiene 13 añitos. Y el señor ya la registró y todo, ella aparece con el registro, está en el seguro del ejército y todo. Doctora, pero es una lucha para que ese muchacho le pase a la niña, entonces yo quisiera que se me orientara a qué parte puedo dirigirme para la demanda de alimentos, porque ya he ido a varias comisarías de familia, ya he ido a muchas partes. Por último me dieron fue un acta fracasada y ya yo no sé ni más qué hacer, ya mi niña cumplió 13 años. Bueno, ¿de cuándo es el acta de audiencia fracasada, Cecilia? Esa ya hace como 7 años, doctora. Bueno, no, entonces... me rendí, como el cuento, me rendí. No se rinda, porque son los alimentos de su hija, son los alimentos de su hija. Y si él es soldado profesional, él tiene estabilidad y tiene un salario fijo, que es lo que se necesita para poder embargar alimentos. Entonces, le voy a decir qué va a hacer, Cecilia. Ahora los consultorios jurídicos tienen competencia para tratar estos temas de alimentos. Entonces usted se va a acercar a un consultorio jurídico. Tiene que llevar un recibo de servicios públicos. ¿Para qué? Para que ellos comprueben a qué estrato usted pertenece y le puedan realizar el trámite. Entonces usted se acerca a un consultorio jurídico de cualquier universidad. Tenemos muchísimas universidades en Bucaramanga, tenemos consultorios jurídicos prácticamente en toda la ciudad. Entonces usted se acerca a un consultorio jurídico, lleva el registro civil de su hija, lleva un recibo de servicios públicos para que ellos sepan usted a qué estrato pertenece, porque ellos prestan un servicio social a algunos estratos, no a todos. Y allí la van a orientar. Usted lo va a citar a él a conciliar, lleve la conciliación fracasada anterior, no sé si todavía le sirva, allá le van a decir si le sirve o no le sirve, o si hay que citarlo nuevamente. ¿Por qué tiene que hacer el trámite y por qué tiene que presentar la demanda? Porque resulta que los alimentos se causan a partir de que usted los reclame. Entre usted más se demore en reclamar de manera legal, pues más tiempo va a perder. Entonces, la niña tiene 13 años, le faltan todavía 5 años para cumplir los 18. Ahora, si después de los 18 está estudiando, los alimentos van casi hasta los 25 años. Entonces, Cecilia, no se rinda, busque un consultorio jurídico, allí las asesorías son gratuitas. Y lo más importante es que el papá de su hija tiene un salario fijo y tiene una entidad que responde por él, que le puede usted embargar su salario. Así que hágame caso, acérquese a un consultorio. Bueno, y continuamos. Bueno, Cecilia,
haga la diligencia, no se rinda que son los alimentos de su hija. Y a esta hora de la tarde continuamos con aquellos fieles televidentes de Facebook que nos escriben la siguiente inquietud. Dice María Luisa Prada Gómez: buenas tardes, una familiar está haciendo ahorro para casa de interés social en proyecto que ya está caminando. Ella es casada, matrimonio católico, sin registro de matrimonio civil, separada pero sin documento alguno, con hijos mayores y menores. ¿Qué tiene que hacer ella para que el marido mañana o pasado no le reclame derechos? Bueno, María Luisa, ¿qué tiene que hacer su familiar? Primero que todo, tiene que solucionar el tema de su matrimonio. No importa que el señor se haya ido, ese vínculo está vigente. El Código Civil establece que después de que ha habido una separación de 2 años de separación de cuerpos, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que contratar los servicios de un abogado, indiscutiblemente tiene que ser un abogado. Tiene que presentar una demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico ante un juez de familia de la República de Colombia. Necesariamente tiene que hacerlo de esta manera, porque si no, ese vínculo va a permanecer vigente y no sabemos cuándo, pues este señor, en todo su derecho, porque el vínculo está vigente, puede venir a reclamar. Entonces es necesario que haga este trámite. Como si el señor no está de acuerdo o si el señor no aparece, como ya hay una causal establecida dentro del código que dice que si han estado separados durante 2 años, se pueden divorciar o pueden pedir la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, entonces el juez es el que los va a declarar legalmente separados o legalmente divorciados. Pero tiene que hacer eso, no puede continuar con esa sociedad ahí vigente, porque recordemos que cuando nos casamos, además de marido y mujer, pues conformamos una sociedad que surge por el solo hecho de habernos casado. No necesitamos más. Nos casamos y ahí ya somos socios de por vida. Así como el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, la sociedad también. Entonces, liquídela, que su familiar la liquide, que consiga los servicios de un abogado, que la represente y que hagan esa diligencia. ¿Para qué? Para que mañana o pasado, pues el señor no pueda venir a reclamar, y menos pues si no ha colaborado y si no ha aportado nada en esos bienes que usted ahora tiene. Continuamos con nuestros televidentes que se conectan a través de WhatsApp. Tenemos la siguiente inquietud. Buenas tardes, estuve casada 35 años. Mi esposa se fue con otra mujer y él ya se pensionó. ¿Qué derecho tengo yo? Rosa. Bueno, Rosa, usted todavía tiene un vínculo vigente, usted todavía tiene una relación vigente. Cuando el señor fallezca, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que acercarse al fondo de pensiones y presentar su reclamación. Ahora se han establecido algunas modalidades en las que si la esposa con la que pues legalmente se casó y otra persona entran en conflicto por el derecho, el fondo de pensiones va a dilucidar quién tiene mejor derecho y usted va a tener una parte del derecho y la otra persona va a tener otra parte. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se retire, ya regresamos. Arrendador, arrendatario y canon. El arrendador que tenga diferencias con el arrendatario porque no le ha pagado canon de arrendamiento y o las cuotas de administración
pueden acudir a un centro de conciliación o ante un notario para que mediante un acta de conciliación terminen el contrato de arrendamiento, se fije fecha y hora de la restitución del inmueble y el arrendatario se obligue con el pago de lo adeudado. Recuerde que el acta de conciliación tiene el mismo valor de una sentencia judicial. Bueno, y las cámaras de Actúe en Derecho han estado recorriendo la ciudad, han estado buscando esos interrogantes que tienen nuestros televidentes y que cuando ven una cámara de Actúe quieren hacérnosla llegar, como este televidente. ¿Las deudas con prestamistas prescriben? Bueno, nos pregunta nuestro televidente si las deudas con prestamistas prescriben. Las deudas prescriben dependiendo del título valor que hayamos firmado. Entonces, si usted tiene una deuda con un prestamista y usted suscribió una letra, esta letra vence o prescribe a los 3 años de haberse cumplido el plazo de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Usted tomó el dinero hoy en préstamo, pero el plazo para ese préstamo es de 1 año, o sea, usted tendría que estar pagando ese dinero en octubre del año 2022. A partir de esa fecha, de octubre del 2022, se cuentan los 3 años de prescripción. Entonces, la respuesta es, sí prescriben, pero dependiendo del título que usted haya firmado. Si es una deuda de esas que pues son informales, no se firma ningún título valor, de pronto se hace una anotación, pues la persona que le cobra tendría que preconstituir el título para poderle cobrar. Si no, pues también ahí digamos que no operaría la prescripción, pero sería bastante difícil que le pudieran cobrar. Así que tenga en cuenta cómo contrajo esa deuda y qué firmó al momento en que le entregaron el dinero. Continúan nuestros televidentes a través del 310-2223-051 y nos hacen la siguiente pregunta a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, las deudas de impuestos prescriben, soy Nelly Morales. Sí. Los impuestos también prescriben. Dependiendo del tipo de impuestos, aplica un tipo de prescripción. Para algunos prescriben en 5 años, pero pues hay que averiguar qué tipo de impuesto es, si es un impuesto nacional, un impuesto departamental. Dependiendo de qué tipo de impuesto sea, pues opera también el fenómeno de la prescripción. Pero sí, los impuestos también tienen un tiempo de prescripción. Hay que tener en cuenta algunos requisitos para que opere esta prescripción. Y tenemos para ustedes otra recomendación. En Biocres desarrollamos productos de alta calidad y lo más importante, libres de sal y parabenos. Trabajamos en la creación de nuevas líneas de productos capilares como líneas especializadas para mujeres, hombres y niños. Síguenos en nuestras redes sociales como @biocresoficial. Bueno, recuerde que se puede contactar con nosotros de manera directa para que hablemos de manera personal a través del 607-648-4820. O nos puede escribir al 310-2223-051, o nos puede enviar un mensaje de audio, o nos puede enviar un mensajito de video también, anímese, o nos puede escribir al chat de Facebook como nuestro siguiente cibernauta que nos hace la siguiente pregunta. Dice Carlos Eduardo Anaya Landazábal, buenas tardes. Mi madre murió hace 8 años y ella antes de morir dejó hecha la sucesión y el testamento en el cual aparecen los 4 herederos. Pero desde hace 8 años uno de los herederos vive en la casa que quedó como herencia y siempre arrendando habitaciones y además tiene un local que ella usa como tienda, pero a ninguno de los herederos les hace partícipes por concepto de arriendo. Quisiera saber qué hago para que me den mi parte de herencia y si tengo derecho
a dinero de los arriendos. Bueno, Carlos Eduardo, usted dice que su mamá dejó hecha la sucesión. No entiendo pues porque en vida realmente no se dejan hechas sucesiones, a no ser pues que haya hecho un trabajo digamos, de repartir estando ella en vida. Pero si ya todo está hecho, si ya está legalizada esa partición, si ya cada uno de ustedes sabe qué porcentaje le corresponde de esa casa, cualquiera de ustedes puede acudir a un proceso divisorio para que ese inmueble se venda y a cada quien le den lo que le corresponde. Nadie está obligado a vivir en indivisión, nadie está obligado a vivir en comunidad, y menos cuando esta comunidad no le está reportando ningún beneficio. Entonces usted debe asesorarse con un abogado o debe acercarse a un consultorio jurídico, consultar el tema. Y les repito, dependiendo de las circunstancias del caso en particular, les podrán dar una adecuada orientación. Lo que yo le puedo decir es que nadie está obligado a vivir en indivisión, nadie está obligado a vivir en comunidad, y usted puede acudir para que este bien se venda y a cada quien le den lo que le corresponde. Y tenemos otro televidente que vio las cámaras de Actúe en Derecho y nos envía la siguiente pregunta. Doctores, muy buenas tardes. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede uno de los padres renunciar a la cuota de alimentos? Bueno, dice que si uno de los padres puede renunciar a la cuota de alimentos. No entiendo, la verdad no entiendo la pregunta porque si hablamos de alimentos que los hijos le deben a los padres, en ese caso, claro que sí, el padre podría renunciar a la cuota de alimentos. Si son alimentos que los padres le deben a los hijos, no se puede renunciar a una cuota de alimentos. Nos faltaría más contexto para poder responder adecuadamente la pregunta de nuestro televidente. Pero pues digamos que tenemos esos dos escenarios. Si son alimentos que el hijo le debe al padre y el padre quiere renunciar a esa cuota de alimentos, lo puede hacer. Pero si es el caso contrario y son alimentos que el padre le debe a su hijo, no puede renunciar a la cuota de alimentos. Y continúan nuestros televidentes contactándose a través del 607-648-4820. Tenemos a María Teresa en línea. María Teresa, buenas tardes. ¿En qué le podemos colaborar? Doctora Marlene, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Es que tengo 2 nietos, pero que el papá no les ha enviado los alimentos. El uno tiene 14 años y el otro 8 años. Pero ese proceso está en el bienestar familiar y no ha salido nada. ¿A dónde debo de acudir? Yo soy la nona. Bueno, ¿cuánto hace que está el proceso en bienestar familiar? Bueno, ya hace, del mayor ya va para los 14 años. ¿14 años el proceso en bienestar familiar? Sí, 14 años. Le estaban enviando como 50.000 pesos mensuales, pero ahora en la pandemia sí, se los retiraron. Bueno, ¿y usted sabe si él tiene trabajo, el señor tiene trabajo? Ya salió pensionado del ejército. Claro, está pensionado del ejército. Bueno, a mí me parece pues que es excesivo este tiempo que ha pasado. Yo le recomiendo que se acerque a un consultorio jurídico. Acérquese a un consultorio, usted como abuela lo puede hacer, acérquese a un consultorio jurídico, pida orientación, allí le van a decir qué es necesario. Recordemos que las pensiones solo se pueden embargar en 2 eventos, se pueden embargar cuando existen deudas por alimentos, o sea, en este caso, esta pensión podría ser embargada, o cuando existen deudas con cooperativas. Entonces, acérquese a un consultorio jurídico. Hay muchos en Bucaramanga, les repito, hay uno cerca al Palacio de Justicia, hay otro que queda donde era antes el Hotel Bucarica,
ahí queda un consultorio jurídico. Hay diversos consultorios jurídicos. Al lado de Megamall existe otro consultorio jurídico, así que acérquese a un consultorio jurídico y averigüe porque no es justo y un pensionado en pandemia no le dejaron de pagar su pensión. Con pandemia o sin pandemia, a los pensionados les han pagado su pensión, así que no hay ninguna razón para que este señor no responda por los alimentos de sus hijos. Entonces acérquese a un consultorio jurídico, allí la van a orientar, porque la pensión es susceptible de embargo cuando se deben alimentos. Esta es una de las excepciones establecidas en la ley para embargar las pensiones. Así que no pierda tiempo, acérquese a un consultorio jurídico, asesórese, porque son los alimentos de los menores los que están en juego. Así que, por favor, no pierda tiempo, vaya a un consultorio jurídico y allá le dirán qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Y si usted ve una cámara de Actúe en Derecho en la calle, una cámara del canal TRO, y quiere enviar alguna pregunta como nuestro televidente, puede hacerlo. Buenas tardes, lo que pasa es que mi padre tiene un terreno en extinción de dominio, entonces yo como hija quiero saber si lo puedo recuperar. Bueno, dice que tiene un terreno en extinción de dominio. Habría que revisar el proceso. Recordemos que la extinción del dominio se da por algunas causales. ¿Y qué pretende este proceso? Pues quitarle a la persona a la que se le aplica esta figura de extinción del dominio, quitarle la propiedad de ese terreno, por decirlo de alguna manera, expropiarle ese terreno. ¿Por qué? Por alguna razón, puede ser de índole penal, ¿cierto? Entonces, habría que revisar el tema. Si el señor está vivo, pues es él el que tiene ese dominio y es él el que tiene que ejercer las acciones. Si el señor falleció, pues sí serán los hijos los llamados a heredar y a revisar todos estos temas. Pero hay que revisar muy bien. Primero, ¿por qué está en extinción de dominio? ¿A qué hace referencia? Y dependiendo de la causal por la que esté en extinción de dominio, se podría hablar de que se podría recuperar o no. Pero si el señor está vivo, es él el llamado. Si ya falleció, ahí sí sus hijos pueden entrar a revisar este asunto. Pero primero hay que revisar el proceso para saber por qué está en extinción de dominio. Continúan nuestros televidentes conectándose a través del 310-2223-051. Aquí nos llega la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes. Mi madre murió hace 8 años y ya se hizo la sucesión, pero mi hermano tiene posesión de la casa hace 8 años y tiene arrendatarios donde solo él se beneficia. Cada vez que enviamos posibles compradores, él los espanta. ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos derecho aparte de los 8 años de arriendo? Soy Carlos. Bueno, Carlos, esto es muy común que ocurra. Muchas veces las personas que tienen la posesión de un bien pues siguen usufructuándolo en beneficio propio, desconociendo a sus hermanos. Pero como decíamos en una de las respuestas anteriores, nadie está obligado a vivir en indivisión. Nadie está obligado a vivir en comunidad. Usted puede acudir a los servicios de un abogado, tiene que hacerlo a través de un profesional del derecho para lograr que este bien se venda, hacer lo que se llama un proceso divisorio. ¿Y qué busca este proceso? Se llama divisorio, pero busca es la venta del inmueble. Así que le recomiendo que se asesore de un abogado e instaure este proceso. Usted no está obligado a vivir en indivisión, y menos si esa indivisión no le está generando ningún beneficio. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero por favor no se retire, que ya regresamos. Violencia intrafamiliar. El delito de violencia intrafamiliar es un comportamiento humano tipificado en las reglas del Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000. En su artículo 229 recuerda que cualquier persona que maltrate física,
psicológica a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá en una pena de prisión contenida en la norma antes mencionada. También el artículo 29 establece que si esa violencia se dirige en contra de un niño, niña, adolescente, mujer o adulto mayor de 60 años, las penas se verán aumentadas conforme a las disposiciones establecidas en ese mismo código. Bueno, y tenemos otra pregunta de uno de nuestros televidentes que vio una cámara de Actúe en Derecho y nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo se debe fijar la cuota de alimentos de un padre que no reconoce a sus hijos? Bueno, recordemos que para que exista la obligación de dar alimentos, lo primero que debe existir es el registro civil que acredite el parentesco. Entonces, si en este caso el hijo no está debidamente reconocido, lo primero que hay que hacer es iniciar un proceso de filiación. ¿Qué busca este proceso? Lograr que el padre reconozca a ese hijo y le dé los apellidos, porque si no tenemos un registro civil donde conste que él es el padre de esos niños, pues difícilmente se van a poder reclamar alimentos. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando no existe un reconocimiento de esos hijos es iniciar un proceso de filiación, así se llama, proceso de filiación, pero que lo que quiere decir es que se busca el reconocimiento de esos hijos por parte de ese padre para que puedan reclamarle alimentos, porque si no existe el registro civil, pues es difícil cobrar alimentos. Y continúan nuestros televidentes escribiéndonos a través del chat de Facebook Live. Nos pregunta Isabel Teresa Urbina García. Dice, buenas tardes, doctora, desde Chinácota. Un cordial saludo para todas las personas que nos ven en Chinácota, norte de Santander. Mi pregunta es, tengo una casa que adquirí cuando estaba sola. Luego conocí al padre de mis hijas. Él me dice que tengo que darle parte de la casa. Hace 26 meses me separé de él. Muchas gracias y Dios la bendiga. Bueno, suponemos que Isabel Teresa nos habla de una unión marital de hecho, ¿cierto? En este caso, primero, la casa fue adquirida antes de la vigencia de la unión marital. Segundo, si su compañero quería reclamar, tenía 2 años. 2 años son 24 meses. Si él no presentó la reclamación en estos 24 meses contados a partir de la fecha de la separación, ya no podría hacerlo de manera legal. Entonces, usted no tendría ninguna obligación. Existen aquí 2 circunstancias. 1, la casa fue adquirida antes de la vigencia de la unión marital. En el evento en que él presentara alguna reclamación formal, usted tendría que probar que esta casa fue adquirida antes de la vigencia de la unión marital. Y segundo, ya han transcurrido 26 meses. Si él no reclamó dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la separación de ustedes, ya en este momento no lo podría hacer. Así que, pues, de todas maneras, le recomiendo que vaya recopilando las pruebas, testimonios, por si acaso el señor presenta algún tipo de reclamación para que usted pueda probar exactamente cuándo fue que se separaron y ya él no tendría derecho a reclamar. Recuerden que nosotros, pues, asumimos que lo que nos dicen nuestros televidentes es cierto, entonces asumimos que son 26 meses. Pasados 24 meses ya no tendría derecho a reclamar. Y continuamos con las preguntas de nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Dice, buenas tardes, estoy separada y tengo una hija de 13 y 20 años. Mi expareja firmó un acuerdo donde da 800.000 por las dos, pero la mayor tiene parálisis cerebral y la Defensoría me hizo un poder para representarla, ya que es dependiente un 90%. ¿Puedo meter una demanda por alimentos teniendo en cuenta que es mayor de edad y discapacitada? Bueno, usted dice aquí que la Defensoría ya tomó cartas en el asunto, entonces
es posible que la Defensoría ya haya iniciado los trámites para una demanda. ¿Por qué? Porque para una niña normal 400.000 pesos pues pueden ser una cuota buena, pero dice usted que son 800 para las dos, es muy probable que la niña con discapacidad tenga gastos superiores. Entonces yo le recomiendo que se apersone del tema con la Defensoría para que ellos le digan qué están haciendo, porque pues si él no está incumpliendo con la cuota, es difícil demandarlo. Usted tendría que acudir a otro tipo de proceso, pero si ya la niña tiene un poder, si usted ya le otorgó un poder para que la niña sea representada por un defensor del pueblo, usted lo que tiene que estar es pendiente, hablando con este defensor y que él le explique qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer para lograr pues que a esa niña se le dé un poco más de cuota, porque una niña con discapacidad seguramente tiene otros gastos y su condición pues implica que necesite más cosas que una niña normal. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros fieles cibernautas. Dice Julia Elvira Valdés Balseiro, buenas tardes, un familiar debe al banco 200 millones de pesos. Si ella fallece, ¿los hijos les tocaría pagar esa deuda o queda saldada la deuda con el seguro que se paga cuando se hace un préstamo? Debería quedar saldada con el seguro. Cuando nosotros tomamos un crédito, tomamos un seguro de deudores, debería quedar saldada. Cuando esta persona fallece, ustedes tienen que averiguar en el banco qué tipo de seguro tomaron y qué cubrimiento tiene. Debería quedar saldada con este seguro, puesto que para eso se toma. Y saludamos a nuestros fieles cibernautas. Tenemos a Mercedes Cabanzo Muñoz, tenemos a María del Pilar Rodríguez, tenemos a Julia Elvira Valdés Balseiro, tenemos a Jorge Cobo desde Piedecuesta, tenemos a María Isabel Pinzón Vega, tenemos a Alfonso Manuel Miranda Pavón desde Ciénega Magdalena, tenemos a María Isabel Pinzón Vega, tenemos a Tere Velandia, tenemos a Yadira Comajoa desde Pasto, tenemos a Luz Estela Ibáñez Mendoza, tenemos a Sandra LQ desde Jumbo, tenemos a Reinaldo Acócer, tenemos a Auris Fandel, tenemos a Isabel Teresa Urbina García desde Chinacota, norte de Santander, tenemos a Noni Javier y tenemos también a Carlos Eduardo Anaya Landazábal. Un cordial saludo para todos nuestros fieles cibernautas y los esperamos mañana 2:30 de la tarde con asuntos notariales. ¿Sabe usted qué asuntos puede hacer en notaría o qué no? ¿Sabe usted si todos los asuntos de notaría requieren abogado? Hay algunos que sí, hay algunos que no. Así que los esperamos mañana 2:30 de la tarde. El anterior programa fue una realización del Canal TRO.